20. Listo. La semana pasada estuvimos trabajando ya toda la parte de cohesión y coherencia, hicimos como un panorama general de lo que se está viendo en el módulo. Hoy ya vamos a enfatizar un poco más dentro de la coherencia que veníamos trabajando. Vamos a trabajar aquí ya en relación con lo que son los, con la parte de la superestructura de los textos. Recuerden que nosotros hemos estado trabajando cada nivel, ¿no? Macroestructura, estamos trabajando superestructura y trabajamos a nivel de micro cuando trabajamos toda la cohesión. Entonces, aquí ya en esta coherencia, recuerden que estamos trabajando con los actos de habla. Entonces, hola, buenos días, ¿cómo estás? Creo que sí, le damos una buena bienvenida, ¿no? Entonces vamos a mirar, ya hoy en función de estos actos de habla, vamos a trabajar con ellos. ¿Para qué? Para pasar a la noción de modos de organización del texto, que hoy ya vamos a profundizar un poquito más acá, los géneros discursivos y las tipologías textuales. Con esto entonces vamos haciendo como el cierre y vamos encadenando también todo para ya tener en cuenta cómo van a funcionar. En esos actos de habla vamos a tener en cuenta las funciones de ellos en distintos niveles. Entonces vamos a trabajar 3 funciones, ¿cierto? Vamos a trabajar 3 funciones. En esas funciones entonces vamos a ir trabajando con cada una funciones autónomas o dependientes, función independiente del contexto y función dependiente de la interacción. Dependiente del contexto y dependiente de la interacción. Aquí en estas funciones que vamos a trabajar, pues entonces precisamente lo que vamos a mirar es cómo los actos de habla van a incidir en el momento en que nosotros, ya sea que estemos hablando o estemos escribiendo, cómo nosotros nos vamos a posicionar, porque exige de uno como lector, como escritor o como hablante en ese momento, si uno está trabajando la parte oral, debemos entonces tener en cuenta cómo nos vamos a posicionar y qué es lo que vamos a hacer. Nosotros mismos nos vamos a organizar nuestro discurso, vamos a mirar qué vamos a hacer, pero son diferentes planos y uno tiene que tomar conciencia de esos planos. Entonces, una vez que tengamos estos, entonces, ¿qué hacemos? También lo que vamos a hacer es mirar todo esto dentro de las tipologías textuales y cómo inciden en el modo en que organizamos. En últimas, quiere decir que cuando yo estoy trabajando la coherencia de un discurso, un texto, sea oral o sea escrito, entonces yo lo que tengo que tener en cuenta es pensarme todo esto en términos de actos de habla. ¿Cómo voy a trabajar a nivel micro? ¿Cómo voy a trabajar a nivel macro? Y en el nivel macro, entonces la coherencia tiene que ser a nivel del mismo texto, del desarrollo locutivo. Entonces, que lo vimos la semana pasada, el desarrollo locutivo del texto. Todo esto, cuando estamos hablando de coherencia, es el desarrollo locutivo del texto. Pero esto no está desligado del desarrollo proposicional, que lo trabajamos también, acuérdense ustedes, a través de la micro, cuando vamos organizando las ideas, cómo las vamos armando. Entonces, no está desligado. Tenemos que tener en cuenta en ese desarrollo ilocutivo, pues obviamente va a tener unas consecuencias o un impacto en la manera como se construye la enunciación dentro del texto. Entonces, sintetizando aquí un poco, hoy vamos a mirar cómo hacemos este paso de la coherencia por estos niveles de la superestructura. Como allí trabajamos fuertemente los actos de habla, vamos a mirar esas funciones que desempeñan y cómo esas funciones tienen que ver con el modo de organización de los textos y a su vez con el tipo de texto y el género discursivo en el cual yo me inscribo, porque tiene que ver cómo yo me voy a organizar en ese texto.
¿Listo? Es como lo que vamos a hacer el día de hoy. Dime. En el ejercicio que teníamos en la clase anterior, yo me quedé con inquietud, con intriga, aunque pues como lo hemos revisado, pero para establecer el macroacto de habla no es tan fácil, No. es complejo. Uno puede pensarse que tal vez se está haciendo énfasis por ejemplo, en algunos actos y son es otros. complejo. Y eso es lo que vamos a trabajar aquí. Profe, Vamos a concluir ese Exacto, punto. es que lo que vamos a concluir es precisamente ya aplicando estas funciones, porque vamos a mirar cómo unas funciones son muy ligadas digamos, a la parte de la composición del texto, pero eso no puede ir desligado de los otros niveles. Entonces, hoy lo vamos como a explicitar, lo vamos a explicitar aquí. el macroacto sería el propósito. Depende, o sea, puede ser propósito, puede ser intención, cualquiera de los dos. Pero entonces estaría allí, propósito e Exactamente. intención. Exactamente, porque tiene que ver, algunos lo llaman intencionalidad general del discurso. Ajá. Esa intencionalidad, desde el modelo de Martínez, ella sí separa propósito e intención. Ajá. Sí. Entonces, cuando ella habla del propósito es lo que yo busco con el interlocutor. Y cuando ella habla de intención es lo que yo busco con ese tema. Con el Son tema. dos situaciones distintas en términos de actos de habla que Ajá. tienen que ver con efectos. Exacto. Efectos que se buscan con el otro, ella hace esa distinción. Otros autores no las hacen. Entonces simplemente hablan de la intención o del propósito indistintamente o hablan de intencionalidad, generalizando. Hola, señorita. Profe, Dime. allí cuando dice modos de organización GDTT, ¿es que? No sé. Ah, ya, los General modos de discursivo. organización es cuando estamos hablando de la manera como se organiza la información. Y aquí es, todo esto va dentro de las tipologías textuales y los géneros discursivos. ¿Listo? Profe, buenos días. Buenos días. Ahora que yo venía con una pregunta, fíjense que están hablando. Listo, nosotros habíamos dicho, usted nos había explicado la vez pasada, que la macroestructura y la superestructura tienen que ver con la coherencia. Claro, porque tiene que ver. Exacto. Y en la superestructura vemos todo lo del enunciado, los puntos de vista, el posicionamiento, ¿cierto? No necesariamente. Es que todo está relacionado, porque ya esto es otro nivel que tiene que ver con el nivel enunciativo. O sea, a nivel, digamos, general, como se ha trabajado en la organización de lo que yo necesito organizar en un texto, tengo en cuenta estos niveles. Pero hay un nivel que le subyace a eso, que es el nivel enunciativo, que ya es el posicionamiento, cómo va a aparecer. Y ese posicionamiento no es que esté en uno de ellos. Está en todos. Pero ¿qué encuentro yo en la macroestructura? La macroestructura es la organización de las ideas del texto. Cuando yo escribo un texto, El tema y el rema, o es no, de la ya le voy a micro. explicar allí, ya le voy a explicar. Cuando yo estoy hablando, digamos que estoy escribiendo un texto escrito, ¿listo? Un texto escrito. Y también lo puedo hacer en el texto oral, pero lo voy a explicar en el texto escrito, porque es lo que más a veces nos afecta a nosotros y nos cuesta trabajo. Entonces supongamos que yo estoy escribiendo un ensayo, ¿listo? Estoy escribiendo un ensayo. Listo. Entonces, yo tengo que pasar por todos estos niveles, el micro, macro, superestructura y además con el nivel enunciativo. Yo tengo que pasar por todos esos niveles. Entonces, voy a empezar por los niveles más generales, por ahorita. Voy a empezar por ese nivel enunciativo que me dice la organización del texto. Entonces, yo allí pienso, ojo, en este nivel, mire que me estoy devolviendo un poquito, de acá a acá. ¿Listo? Yo puedo empezar por cualquiera. Pues en el nivel enunciativo, si a mí me dicen que escriba un ensayo, lo primero que yo tengo que definir es el género en el que me voy a inscribir, género discursivo, Académico. académico. Y el tipo de texto que me están diciendo, un ensayo. ¿Listo? Miren que eso ya me amarra, me marca unos límites. ¿Por qué me marca unos límites? Porque yo me tengo que configurar de alguna manera como un locutor para un interlocutor. Tengo que posicionarme. ¿Quién voy a ser yo? ¿Qué rol voy a asumir? ¿Y a quién le voy a hablar? ¿Sí o no? Entonces miren que ahí ya inmediatamente esto me marca lo que Martínez llama situación de comunicación. Entonces aquí tenemos inmediatamente el rol que yo voy a asumir. Entonces, ¿cuál es el rol que yo voy a asumir? ¿Y cuál es el rol que va a asumir el otro? ¿Listo?
esos roles. O sea que de lo enunciativo paso a lo comunicativo inmediatamente. O sea, está ahí. Es que es Ahí que inmerso. todos están allí, están, digamos, interactuando Interactuando. todos, Como en un espacio. solamente que yo tengo que tomar conciencia para poder organizarme qué voy a hacer. Dime. Una pregunta, disculpe. Yo digo que yo tomo conciencia del rol que asumiré. Estoy hablando de yo como escritor De un ensayo, o yo como como sujeto de qué discurso. tipo de enunciador Sí, como sujeto de discurso. sujeto, discursivo voy a hacer. Claro, como un sujeto de discurso. Si yo No, estoy haciendo un no, ensayo no, y estoy en el género académico, Luis Alfredo, no. no vas a hablar como Luis Alfredo, sino que vas a asumir un rol en ese momento. Como investigador, por Lo decir algo. importante ahí es decir, Sí, vas. ¿qué actos de habla utilizo para asumir Es que eso precisamente marca esa o posición? define los actos que yo voy a utilizar. Ujú. Cuando yo asumo el rol, yo ya sé que voy a trabajar en un ensayo, asumo el rol. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que argumentarle a alguien sobre un tema, plantearle mi posicionamiento y tengo que defender eso que voy a plantear, ¿sí o no? Entonces, ya me posiciono en un momento dado. Entonces, cuando yo ya he asumido ese rol, ¿qué implica eso? Que yo todas las decisiones que tome en función de lo que quiero hacer con mi texto, dependen de ese rol que voy a asumir. Por eso es importante definir desde qué lugar voy a escribir y a quién le voy a escribir. ¿Listo? ¿Desde qué lugar y a quién le voy a escribir? Él está grabando. ¿Listo? Para que todos sepan de todas maneras. Entonces, eso es importantísimo. O sea, ya me pensé eso. Cuando ya tengo pensado esto, inmediatamente, pues yo necesariamente tengo que tener un tema sobre el cual voy a escribir. ¿Sí o no? Claro. Tengo que tener un tema. Entonces miren ustedes a nivel enunciativo todas las decisiones que he tomado. Me inscribo dentro del género académico, voy a escribir un ensayo, entonces en ese momento yo voy a asumir una posición, un ensayista, sé que tengo que tener en algún momento dado que defender un posicionamiento. ¿Quiénes van a ser mis lectores? Los tengo que tener en cuenta. Si estoy en una clase, entonces posiblemente va a ser mi profesor y mis compañeros los que van a estar pendientes de eso, ¿cierto? Depende de dónde vayan a sufrir ese ensayo. Ahora, ¿alrededor de qué tema? Yo tengo que tener el tema. Y ahí entonces empieza a introducirse ya otras decisiones que yo tengo que tomar. Miren que ahí ya el tema, ya lo definí. Cuando hablamos del propósito, entonces yo digo, bueno, ¿qué quiero lograr yo con este tema en mi interlocutor? ¿Yo qué quiero hacer? ¿Cuál es el efecto que busco? ¿Cierto? Entonces yo acá tengo un interlocutor y entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el efecto que busco? ¿Qué efecto busco con él? Ahí estaría yo teniendo en cuenta cuál va a ser mi propósito. Ojo, y mi propósito va a tener que ver con decisiones cuando yo decida los actos de habla que voy a tomar. ¿Qué efecto quiero lograr yo? ¿Quiero convencerlos? ¿Quiero persuadirlos de algo? ¿Quiero convencerlos? ¿Quiero hacer una evaluación de una situación de ese tema? ¿Qué quiero hacer? Entonces, si yo quiero hacer una evaluación, posiblemente el efecto va a ir, quiero convencerlos, pero también voy a hacer más énfasis, ojo, ya en relación con el tema, en la intención. ¿Cuál va a ser mi intención al traer ese tema? Pues son decisiones que tengo que tomar. Y miren que una cosa es lo que yo quiero lograr con el interlocutor, ¿cierto? Y otra cosa es lo que yo quiero hacer con ese tema. ¿Sí? Todo eso lo tengo que pensar antes. Porque cuando yo tengo pensado eso, es mucho más fácil organizar el texto que voy a escribir, en el género que sea. Si ustedes están haciendo una investigación, eso es lo que tienen que pensar. ¿Qué están haciendo? Bueno, entonces, ¿qué pasaría ahí? Yo ya estaría con todos los elementos de la situación de comunicación, digamos de alguna manera, definidos. Es lo primero que yo hago. Yo voy a hacer eso. Ya pensé en qué género, qué tipo de texto tengo que escribir, cómo me voy a posicionar, cuál es el tema que voy a abordar. Y entonces,
¿Qué quiero lograr con mi interlocutor? ¿Qué quiero lograr con ese nivel? Decisiones cuando, digamos, ya voy a empezar a hablar del tema. 1. Puede ser que yo voy a plantear varios subtemas o tópicos alrededor de ese tema principal. ¿Sí o no? Entonces uno a veces decide organizar, entonces yo digo, voy a hablar de esto, luego voy a hablar de las causas de tal cosa, voy a hablar de las consecuencias y voy a hablar de tal otra. ¿Sí o no? Eso también lo decide uno muchas veces antes. Miren que es toda esa organización. Eso es la organización superestructural, diría. Ahí vamos para allá, exactamente. Entonces, esto me va a llevar a tomar decisiones a nivel superestructural. Miren que pasé del nivel enunciativo y voy ya a este nivel superestructural. Aquí. En el nivel superestructural, ¿qué hago yo? Yo tengo que empezar a tomar varias decisiones también. ¿Y cuáles son esas varias decisiones? En la superestructura, no ahora, hacerlo aquí en un ladito. En la superestructura me traje esto de allá para acá. Son varios elementos que yo tengo que tener en cuenta. Uno. Digamos que esa superestructura corresponde a un nivel abstracto y es la organización de ese tipo de texto. La organización. En la organización de un ensayo, cuando yo me refiero a organización, es qué partes tiene. ¿Qué partes tiene? Entonces, ¿qué partes tiene un ensayo? Introducción, cuerpo y conclusión. Entonces, eso tiene que ver con la parte de la superestructura. Pero si ya me dijeron que tengo introducción, cuerpo y conclusión, ¿cierto? Dentro de esas partes, a su vez, hay algo que yo tengo que desarrollar en cada una de ellas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo sé que en la introducción tengo que plantear mi tesis. Como es un ensayo, entonces no puedo dejar esa introducción sin esa tesis. No puedo dejar ese cuerpo sin los argumentos y contraargumentos, ¿cierto? Entonces, argumentos y contraargumentos. Y en la conclusión, pues yo ya tengo que definir, dar un posicionamiento final frente a eso, ¿cierto? Que sea coherente con mi tesis, un cierre. Miren que yo tengo que tener en cuenta todo eso. Ahí ya viene, digamos, esa parte de ¿qué partes tiene el texto? ¿Qué partes? Entonces yo tengo que adecuarme a esas partes. Tomo conciencia de las partes. Usted está haciendo trabajo de grado, entonces usted dice, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo hacer en la parte del marco teórico? ¿Qué debo hacer en la parte metodológica? ¿Qué debo hacer en el análisis? ¿Qué debo hacer en los resultados y en la discusión? ¿Qué debo hacer en cada una de ellas? ¿Sí o no? Para poder hacer eso tiene que haber una coherencia, ¿cierto? Utilizo la coherencia y utilizo la cohesión, ambos, pero debe haber una coherencia. Y también se piensa en el modo de organización, Claro. de acuerdo con el tipo. Ahí es donde viene. Entonces yo, como sé que esto tiene que ver con argumentos y contraargumentos, entonces yo también me posiciono con un modo de organizar la información dominante. No quiere decir que yo no los trabaje los otros. ¿Cuáles son esos modos de organización? Que algunos le llaman géneros, pero aquí nosotros lo estamos viendo como organización. Entonces, uno puede trabajar un modo de organización instruccional, puede trabajar la descripción o descriptivo, puedo trabajar en modo narrativo, expositivo, explicativo y argumentativo. Eso es lo que en otros autores son los géneros. Otros autores llaman géneros. Martínez hace la distinción. ¿Por qué hace esa distinción? Porque ella lo que dice es que esos modos de organización están relacionados con los procesos de enunciación. Cuando yo decido aquí de qué voy a hablar, cuál va a ser mi propósito, pues también yo defino en algún modo cuál voy a tratar. No quiere decir que si yo estoy explicando, soy un ensayo, no puedo hacer de pronto
Una descripción. una descripción o una narración de un hecho, no quiere decir eso, pero debe predominar la argumentación. Y sobre todo porque para Martínez toma los postulados de Bach, Ajá. que relacionan los géneros discursivos con las esferas de la vida. O sea, tenemos un género literario, un género cotidiano, o sea, tantos géneros discursivos como esferas de la vida hay. Ujú. Un género universitario, un género académico, tantos géneros. Entonces es mucho más desde el punto de vista de la pragmática, ¿no? Claro, del uso, del Desde lenguaje. el uso de la Exactamente. lengua. Y que constantemente Entonces, están como esos son los metiendo nuevos postulados Ujú, bactinianos en los cuales se apoya la dinámica social enunciativa. ujú. Y eso porque todavía no me he enterado mucho de dinámica. Digamos que estamos hablando de estos niveles. Entonces, en este nivel superestructural, miren todo lo que yo tengo que dominar. Ahí. Eso lo tengo que hacer antes, lo tengo que hacer siempre antes. Entonces, siempre miro mi organización, qué partes tiene, qué parte lleva cada uno. Pues resulta que en ese nivel superestructural, lo que vamos también a mirar el día de hoy, eso también aparecen unas organizaciones abstractas que se llaman secuencias o esquemas. Entonces, en esas secuencias o esquemas, yo también debo definir la organización que va a llevar mi texto. Ejemplo, una secuencia puede ser en términos de problema-solución. Eso es lo que llamamos esquemas o secuencias. Esquemas organizativos o secuencias en el texto. Entonces puede ser problema, solución. Entonces, ¿qué defino yo? Ojo, que no solamente debo tener en cuenta esta estructura general de tesis, cuerpo, introducción, cuerpo y conclusión, sino que además, ¿en qué secuencia lo voy a hacer? Mi texto va a ser en términos de problema, solución. Cuando yo definí plantear ese tema, lo planteé como un problema y voy a mostrar la solución. O voy a trabajarlo en términos de causa-consecuencia, que es otro esquema. Aquí yo puedo invertir el orden. Yo puedo plantear primero la causa, después la consecuencia. El orden lo puedo alterar yo. Eso es mi decisión. Porque eso, ¿a qué va ligado? Va ligado a mi propósito y mi intención. Entonces, y ese propósito e intención, recuerden, ¿a qué va ligado a su vez? A mi relación con el interlocutor que yo estoy configurando. ¿Quién va a ser mi lector? Hay una finitud en el caso de los esquemas. Hay como que están estipulados, hay unos que están caracterizados. Entonces, estamos viendo algunos de ellos, ¿cuáles son? Generalmente aparecen en la enumeración, que los vamos a trabajar. Enumeración, está problema, solución, causa, consecuencia, ventajas, desventajas. Algunos son de los textos expositivos también, ¿no? Está el contraste, la comparación, que ese sí se maneja muchísimo en la argumentación. Ese digamos que es la organización que puedes manejar, claro. Pero digamos que aquí comparación o contraste, esa es otra forma, contraste o comparación. Y muchos de estos están ligados más, ya sea a un modo de organización argumentativo o más a uno de los otros. No quiere decir que no utilicen, se pueden utilizar todos. Problema, solución, causa, consecuencia, ventajas, desventajas, contraste o comparación. Este sí se debe trabajar muchísimo en la parte de argumentación. El contraste o la comparación. ¿Por qué? Porque usted tiene que argumentar y contraargumentar. Entonces, ¿qué es lo que va a argumentar o contraargumentar? ¿Qué es lo que va a hacer? Si usted está haciendo digamos, su trabajo de grado, está comparando pensadores, modelos de pensamiento, puede estar trabajando disciplinas, contrastando en esta disciplina con esta otra para resolver un problema. ¿Sí o no? Entonces usted decide qué contrasta. Contrasta épocas, modelos, autores, en fin, todo lo que puede contrastar usted, pensamientos, formas. Todo eso lo puede comparar uno. Pero yo tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer. No quiere decir que yo no pueda utilizar las otras. Vamos a mirar las otras. Problema, solución, causa, consecuencia, ventaja, desventaja, comparación, enumeración también se puede trabajar. Hay una como razones, ejemplos también. Digamos que eso Como tiene que dentro ver de la más. opinión. No, ya ahí digamos que tiene que ver con el uso de los actos de habla, que vamos para allá. ¿Listo? Entonces aquí a nivel superestructural, mire todo lo que tengo que manejar. Por un lado, porque como todo eso es abstracto,
La organización del texto en cuanto a las partes que tiene. O sea que yo por eso es importante que conozca qué partes tiene el texto que estoy escribiendo. Y debo conocer qué lleva cada parte. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo conozco qué lleva cada parte, pues para mí es más fácil escribir. Y si estoy leyendo, si ya sé qué lleva cada parte, lo que yo estoy buscando lo voy a encontrar más fácil. De ahí la importancia de conocer esas partes o esas superestructuras. Si yo ya sé que lleva esas partes, entonces ahora también me voy a pensar que eso tiene unas secuencias. Entonces uno empieza a mirar, este texto está planteando un problema. Entonces va a plantear la solución en alguna parte. Ojo que el autor del texto decide en qué orden lo puede hacer. Yo puedo plantear la solución primero y luego desarrollar toda la problemática. También lo puedo hacer. Son decisiones. Y ahí es donde está la libertad de cada quien, porque eso conforma el estilo personal. Eso es lo que va a conformar el estilo de cada uno. Nos va a diferenciar. Entonces, bueno, tengo enumeración, contraste, bueno, tengo más allá. Ahorita las vamos a mirar. Descripciones también, secuencias descriptivas. Dime. Así como los modos de organización pueden aparecer en un mismo texto, al igual las secuencias. Posiblemente, pero hay una que domina. Hay una que domina y esa es la que te va también a restringir de cierta manera el texto. Que cuando tú plantees las causas, tengas en cuenta el desarrollo de las consecuencias. Que cuando yo estoy planteando ventajas, tenga en cuenta las desventajas. Porque esas secuencias también me exigen a mí tener un orden. Por eso es que a veces los textos se vuelven incoherentes. ¿Por qué? Porque usted está planteando de pronto un contraste y resulta Nunca hablo de que contrastes. nunca encontró el contraste. Se agarró a describir un solo... Uno solo. O usted desarrolló un punto, digamos, de un teórico y DLL, pero nunca lo contrastó con nadie. Entonces, Ajá. ¿y dónde está? Mira que en los formatos de evaluaciones estandarizadas en lenguados, digamos en francés, en inglés, Uh-huh. ellos admiten uno más que es el de opinión. Y en el de opinión ellos formulan argumento contra argumento. Porque eso depende del autor donde esté mirando. Entonces, digamos que acá, desde esta mirada que nosotros tenemos desde el lenguaje, una mirada, Sí, por eso lo pongo. lo pones aquí en el contraste. Sí. Estás comparando para poder Consideración. mirar, claro, que ese autor lo plantea de una manera, el otro lo plantea de otra. Sí. Que a mí me quede claro es lo que interesa, que yo lo tenga claro cuando estoy en el momento de escribir, qué es lo que estoy haciendo, porque esto me va a evitar precisamente un texto incoherente, que es que allí el problema grave está es en eso, cuando no somos coherentes en ese texto. Entonces, miren, ya tengo que ir dominando todo esto, ¿cierto? Ya domino esto. Y esto no está separado de la parte enunciativa. Miren que todo lo tengo que relacionar. Entonces, si yo voy a trabajar un ensayo, cuál digamos, en torno al tema, también depende del tema, cuál sería el esquema más apropiado que yo puedo presentar. Ahí es donde yo decido. ¿Lo hago en términos de problema-solución o lo hago en términos de causa-consecuencia? Si enfatizo en la consecuencia, enfatizo en la causa, pongo primero la consecuencia, pongo primero la causa, o lo hago en términos de contraste. ¿Qué es lo que más me conviene a mí en términos de mi propósito y de mi intención? ¿Cuál es el efecto que yo estoy buscando? Miren que es un momento, eso es como todo el tiempo estarme sacando de un lado y del otro y obligarme a relacionar. Realmente es aprender a relacionar cosas. Estarme restringiendo a un tipo de texto y a un género, pero dentro de esa restricción lo que me está obligando es que establezca relaciones todo el tiempo. ¿Y por qué es tan complejo? Porque son relaciones abstractas. Por eso es que es tan complejo. Pero cuando yo hago un esquemita general de qué es lo que voy a hacer, eso me puede ayudar a regular y a controlar lo que yo estoy haciendo. Entonces, uno a veces se para, yo creo que todos hemos pasado por eso, que uno está escribiendo y un momento a otro dice, ay, no, ya estoy como que no, ya estoy como que embotada, dice uno, no sé para dónde pegar, y usted se demora una eternidad y no avanza en un párrafo, no avanza, entonces dice, no, necesita uno como tomar una distancia, pare, haga otra cosa, luego distánciese
y haga otra vez todo este proceso. ¿Yo qué es lo que estoy haciendo y para dónde es que voy? Y a veces se da cuenta que ha perdido tiempo y se fue para un lado donde realmente no debía irse, en términos de eso. O que Profe, finalmente el esos desarrollo- elementos no. Entonces ya voy para allá. Espérate un momentico, ya voy para allá. Ya voy para allá. Sí, ya voy para allá. Entonces estamos en este desarrollo ilógico, desarrollo profesional, son las ideas. Entonces ahí qué viene. Después de esto, después o antes, yo digo después, ¿qué hago? Viene este nivel. Es el nivel macro. Entonces ahí ya es poner todo esto que yo he pensado, lo tengo que plasmar. ¿Y cómo lo voy a plasmar? Ahí es donde funciona la macroestructura, porque la macroestructura lo que me va a permitir a mí es organizar las ideas que yo tengo. Miren que como yo les dije, aquí tengo un tema, y ese tema entonces yo puedo tener un tema general, ¿cierto? Un tema general, pero luego yo puedo decir, bueno, aquí voy a plantear, tengo el tema 1, y luego aquí voy a plantear un 1-1, un 1-2. Entonces aquí depende de lo que yo vaya a hacer. Organizo, digo que voy a hablar de 3 ideas grandes. Y aquí las voy a desarrollar, 3 ideas. Entonces supongamos que de la idea mía, pues vamos a hablar de un tema cualquiera. A ver, cualquier tema, pongamos cualquiera, sencillito para todo el mundo, que nadie se complique. El maltrato infantil. Bueno, el maltrato infantil. Bien sencillito. Bien sencillita. Bien sencillita. No, pongamos el maltrato. Es un tema muy amplio, general, sí. ¿cierto? Pero tú no puedes decir, es que hay varias clases de maltrato. Entonces yo puedo definir qué es el maltrato. Yo puedo empezar por definir el maltrato. Voy a hacer una definición, ¿cierto? Voy a decir, ¿qué es maltrato? Luego yo digo que una vez que lo he definido, ¿qué puedo seguir haciendo? Que hay como varias clases de maltrato. ¿Cierto? Entonces yo puedo decir clases de maltrato. Ah, bueno, puedo definirlo y luego puedo dar las características. Ah, bueno, características. Entonces miren, definición y características. Luego puedo hablar de las clases de maltrato. Entonces puedo decir, hay maltrato físico, psicológico, verbal, bueno, ¿cierto? Entonces supongamos que aquí está 1, 2, 3, voy a dejar esto acá. Es clase, entonces el 2-1, hagamos que el maltrato físico, el 2-2 el verbal, y el 2-3 el psicológico. ¿Listo? De eso voy a hablar. Entonces, tú decías que luego hablaba, cuando hablamos del maltrato infantil, el maltrato a la pareja, ¿eso qué sería también clases? ¿O Sí. cómo lo pondríamos, o qué podríamos decir? ¿Cómo lo podríamos Sí, explicar? tendrían tipos también. ¿Tipos? Clásico, tipo, No, algo que tiene que ver con hacia quién. maltrato social. Claro. Entonces hay uno que, ¿cómo lo precisaría para no confundirlo con este de acá? Entonces yo digo, Clase sería vamos a más hablar del general. maltrato y sus características. Entonces, ¿cuáles son Sería las más clases? general, más general sería clases, como muy general, o más general. Si dijimos que, Ya miren, tenemos yo lo estaría viendo Sujetos de así. maltrato. Podría ser. Sí. ¿Quiénes son maltratados? Entonces podríamos decir, bueno, no sé cómo, bueno, hagámoslo, Víctimas. empecemos. Exacto, Víctimas. víctima. Entonces, 3, víctimas del maltrato, ¿cierto? Pero entonces empecemos a ver ahora si esa es la palabra adecuada. Miren todo lo que tiene de uno que organizar. Es que esto es lo que demora el proceso de escritura. No cuando usted se va a sentar a desarrollar con usted. Esto es lo que demora. Entonces usted dice, bueno, voy a definir el maltrato y sus características. En el orden de sus características, entonces me va a desglosar en unas clases, el físico, el verbal y el psicológico, ¿cierto? Ahora estamos diciendo hacia quiénes. Entonces, ¿qué sujetos pueden ser víctimas del maltrato? ¿Cierto? ¿Quiénes? Acá dijimos, ¿cómo lo podríamos llamar? La Víctimas. población. Maltrato social. Población. O puede ser clases desde desde la forma y clases desde a quién se le. ¿A quién se le- Arriba está en carácter. Unos son los actores del maltrato. Tienen los Entonces, bueno, vengamos actores del maltrato. Entonces, hay unos que maltratan y otros que son Exacto. maltratados. Entonces, actores. Entonces, Entonces, aquí ya cuando digo actores, entonces 3-1 serían quienes maltratan, ¿cierto? El maltratador y el maltratado. Gracias. Y podría uno pensarse eso en términos de causas, consecuencias, podría uno Claro, pensarse, las o problema, causas, solución. causas del maltrato. Efectos. Causas y Entonces, efectos. causa, consecuencia. Entonces, causa, consecuencia. Bueno, vamos a pensar aquí causas y consecuencias. Miren que de una vez me va llevando a
Eso que acabo de hacer se llama macroestructura. Yo decido en qué orden lo voy a trabajar. Y miren que me van saliendo de diferentes formas. Entonces, cuando yo hago con esta nomenclatura, toda esta macroestructura, eso también me va a mí a restringir, ¿cierto? Me dice, Graciela, mira que este es el orden que vas a llevar. Pero no Entonces yo puedes digo, irte para otro lado. no. Enfócate. me está enfocando. Entonces, ¿qué va a Está pasar? dando la ruta. Me está enfocando este no, orden. escribir sin esto. Sin eso, claro. Es que no se puede, realmente es No, muy no, difícil. más como con palos de cielo. Con palos Entonces de uno empieza a escribir Espera, allá, que tiene el marco Santo, teórico, para sale, sí o no, y uno empieza, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo relacionas? ¿Por qué? Incluso- Porque no ha hecho Incluso eso. le dicen a uno que la introducción, eso tiene que ver con la introducción. Claro, en cuando PowerPoint. ya se haga la introducción aparte. Claro, La pero introducción es Pero lo parece que al último. final, Lo último. pero parece que vas del principio. No, Claro, por no, ejemplo, no, la pero es como justificación. Claro. Yo no sé cómo, yo hice una justificación. Y Todo no- lo que y me no reconozco sonaba- lo que dices. y no, la verdad que no. Todo lo que me sonó a justificación, pero yo supongo que la justificación debe tener una estructura. Sí. Debe ir en relación con esto. Argumentos de cada cosa que usted va a abordar con respecto a los objetivos, porque va a abordar eso. Y que la justificación no podía ser lo mismo que no. Que el Todos me planteamiento decían, del me lo problema. devolvían, me lo No, devolvían. y Esto eso es Y justificación. uno no entendía por qué. Y vuelve y me lo devuelve. Esto es justificación. O sea, yo justifiqué. ¿Me entendés? Y realmente uno no entiende el por qué. Es que realmente uno no entiende. Y no entiendes por eso. Pero digamos que los directores de tesis también deberían, o yo no sé dónde está escrito, mire, una introducción para es esta, tiene estas partes, justificación tiene estas partes, esta secuencia del texto. Si ustedes dicen eso, no se pierde. Es que la justificación es que usted dé las razones del por qué va a hacer ese trabajo en términos de función de, digamos, toma como base su problema y objetivos. Me quito, bueno. Uy, Entonces, es un champuco buenísimo. ese es buen chancuco, ¿no? Le estoy dando pistas para chancuco, pero entonces mire que no es tan chancuco. Es tomar conciencia de lo que yo voy a hacer en el proceso de escritura. Eso es Es planear. eso, es planear. Pero entonces, Como ¿qué el plan de pasa? Uno está escritura, ¿no? asustado, está angustiado, está aburrido, está estresado con todo lo que tiene que hacer uno, pero uno no se toma el trabajo de hacer esto. Cuando usted se toma su trabajo, debe tomar distancia de lo que usted va a escribir, sea su trabajo, diga lo que sea. Usted toma distancia y dice, bueno, yo creo que para dónde voy, yo qué es lo que quiero hacer con este tema. Entonces usted organiza y al organizar, mire, esto le va a tomar tiempo. Sí, puede que le tome una semana, un mes, pero ¿qué le va a decir? Uy, tengo que buscar esta cosa. Aquí voy a buscar autores que me estén hablando de qué es el maltrato. Como Y la entonces, ruta. en la ruta. Entonces, bueno, ¿desde qué perspectiva estoy yo tomando esa posición? Entonces, aquí digo, a tales autores, de tal perspectiva, la psicológica, bueno, la que sea, yo voy a tomar esa definición. Y ahí es donde ya empiezo a empezar a traer autores, comparar, Claro. mirar y sacar la Profe, definición. yo pienso que se podría hacer, digamos, un ejercicio como de calidad, ¿cierto? Porque finalmente, bueno, no convencí, no persuadí, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ah, bueno, es que finalmente, pues este argumento no me va O el a orden no llevar, fue el apropiado. exacto, el orden no fue el apropiado para. Es que ahí es eso. Entonces yo digo, que en términos de lo que yo quiero, ¿será que empiezo por acá y llama la atención, capto la atención de este auditorio? Y luego termino acá o empiezo con cuál orden. Es lo que yo decida hacer. Si yo estoy en un texto expositivo, posiblemente sigo este orden. Pero si estoy en un argumentativo, tal vez no. Puedo tomar otra decisión. Y dependiendo del efecto que estoy buscando. Porque posiblemente quiero captar de entrada a ese lector. Entonces, ¿usted ha sido víctima alguna vez de palabras como no, estás gorda, estás fea, no sé qué? Cuando digo, uy, ¿cómo así? Ah, es que eso tiene que ver con el maltrato verbal y psicológico. Entonces, ¿qué pasa? En términos de lo que yo estoy buscando, yo puedo empezar por aquí y luego digo, me puedo llevar a la definición y después me puedo ir por este lado. Miren el orden que yo quiero dar, pero eso lo determino yo en términos del efecto que estoy buscando. Por eso es tan importante el tipo de texto que yo voy a dar. Pero si yo estoy trabajando un texto más expositivo, más digamos, incluso más con carácter explicativo, pues para mi lector es más fácil que definamos qué es el maltrato, cuáles son las clases, qué informes presentan y cuáles son los maltratables más comunes. Entonces depende de mí
lector, ¿quién va a ser mi lector? O la persona, o también mi oyente, pues se puede estar argumentando de forma oral también. Por ejemplo, perdón, profe, en las tesis, en el caso de lo cultural, sí que le hacen a uno, digamos, énfasis en que cuando vayas a tratar de definir la problemática, utilices títulos que tensionen, que sean llamativos, que no sé qué cosa. Entonces, está muy relacionado tal vez con ese, digamos, con ese lector Ajá. y con los intereses de la persona que está realizando pues, el trabajo investigativo. Exacto. Y usted dice, por lo menos eso también depende de uno, ¿no? Por lo menos Es que a mí me gusta como el paso a paso, como ir, que me vayan explicando y diciendo, y yo así traté como de escribir, ¿no? Porque yo digo, yo me pongo en el lugar de mi interlocutor, y quiero que él sepa esto, la definición, de dónde viene esto, y entonces me voy Tú ahí estás hilando. construyendo tu tú vas interpretación. construyendo. Mira que me De acuerdo. acá cambiar un poco de mirar a ver. Por eso, Aquí como tengo me otro caso. mira, No, pero uno lo construye discursivamente porque no es un sujeto, otro sujeto de discurso, no lo Porque hago conoces. estudios que Lo que quede allá. que acá están diciendo, lo que le decía la Carla la vez pasada, que si uno conoce un profesor que es el director, el asesor, etcétera, va a entrar en ese El choque, choque. porque dice, Claro. yo sé cómo es más o menos esquemáticamente el profesor. Ujú. Entonces, tengo que pensar en el interlocutor. Y el luego voy a primero. hacer esquemático con él para que primero. Claro, uno a eso me siempre refiero. Entonces, uno puede construir, ¿no? Pues construir al otro a través del texto. por eso a veces uno tiene que hacer ese proceso de lectura del otro primero. Sí. Hay personas que, como tú, a mí me explícame paso a paso para yo entender cómo seguir la ruta. Otros que no, van de acá, vamos desde lo general a lo particular y ya, y me devuelvo y puedo pasar aquí y salto. Entonces, si uno no le sigue el hilo a esa persona que va saltando de un lado a otro, no le entiende absolutamente nada. Nada. Entonces, es aprender a relacionar todo el tiempo como que a fulanito es muy abstracto, casi no da ejemplos y a mí me cuesta entenderle. Pues yo trato de hacer mis propios esquemas, yo digo, ay, ¿qué es lo que está haciendo tal cosa, para yo tratar de entender qué es lo que él está haciendo, para yo poder comprender lo que él está haciendo. Entonces, miren que esto, por eso le digo, eso es el estilo, eso tiene que ver mucho con el estilo de cada uno, y eso es lo que es como el sello particular de cada uno de nosotros, porque eso nos arma el estilo. Entonces, miren que cuando yo tengo ya esto, entonces pues digo, depende de quién, a quién va a ser quién va a ser mi interlocutor, quién va a ser. Es decir, yo veo que están interesados muchas mujeres, hombres que son víctimas de eso. Yo digo, uy, voy a captar la atención. Voy a empezar por aquí. Porque viene con el efecto. Quiero agarrar a ese otro y empezar a dar mi argumentación. Pero entonces, por ahí, eso depende mucho del tipo de texto. Entonces, bueno, ¿qué hice ahí? Estoy en el nivel macroestructural. ¿Qué es lo que hago en el nivel macro? Yo defino mis ideas. Mírenlas, aquí está lo que tú me estabas preguntando ahora. Es el desarrollo proposicional, unido con el desarrollo ilocutivo. Ahí es donde yo voy a dar las ideas, qué orden, por eso 1, 2, 3, pero además la jerarquía. Y la jerarquía va unida a mi intencionalidad. Yo digo, prefiero tener este acá porque eso va relacionado. Prefiero pasar esta para acá, y ese es el orden que yo le voy a dar. En la macroestructura está el desarrollo proposicional. Las dos, están tan unido uno y el otro. al desarrollo Ilocutivo. ¿Y saben qué es lo que pega ahí? Que usted no puede dejar de lado los conectores. Los conectores. Aquí es donde tengo que tener en cuenta los conectores. ¿Cómo voy a conectar esta idea con la de acá, o este tema con el de acá, o esta idea con esta otra? Ahí no puedo dejar de lado los conectores. Ni las relaciones referenciales, porque puede ser que yo cambie un tema de uno al otro. Aquí estaba hablando de clases y aquí de actores. Entonces, como eso depende del estilo de cada uno, yo puedo decir en mi párrafo inicial, bueno, aquí en este texto vamos a abordar lo que es el maltrato, las clases y los maltratados de las personas. Eso lo puedo anunciar yo si quiero ser generoso y solidario con el lector, o tampoco lo puedo anunciar si no me da la gana. Eso depende, son decisiones. Entonces, que el otro se esfuerce un poquito más y piense más. No lo hago.
Entonces aquí es donde yo decido. Acá es donde yo decido. Exactamente. Entonces aquí, por eso es tan importante los conectores y las 3 clases de conectores, ¿no? A nivel de cohesión, pero a nivel también metadiscursivo y a nivel de puntos de vista. Entonces miren allí cómo es que yo voy a ir organizando, porque esos conectores, uno, me dan la relación entre una y otra, media y otra, pero también me dan la relación a nivel de organización, porque yo puedo decir, bueno, con respecto al segundo aspecto, o con relación al segundo aspecto que hemos definido tal cosa, ya me está llevando a un orden. Entonces tengo que tener cuidado acá. Estas son las famosas macroestructuras. Julia, ahí entonces es donde usted decide cómo ordenar. Y no importa si es un texto cortico o es su trabajo de grado, porque usted en lo grande, usted lo va a ir desarrollando. Usted verá, dice, bueno, aquí voy a hablar tal cosa y luego ya después va haciendo la minucia. Y a su vez eso está relacionado con el tema y remas, que está en la Entonces ahí viene, ¿qué pasó? Ya tengo la parte macroestructural. Y en esa parte macroestructural, entonces es donde se unen los dos niveles, este con este. Ahí es cuando yo me voy a la microestructura. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a armar mi texto. Lo voy a poner por aquí chiquito. Empiezo a armar mi texto y entonces yo digo, bueno, tengo que empezar con la tesis. Voy a armar el párrafo. Y en ese párrafo tengo que tener varias cosas. Uno, debo decir que la introducción, pero también debo presentar la tesis, pero aquí voy a organizar las ideas. Entonces empiezo en términos de tema y rema. Información conocida, información nueva. Y decido de una vez lo que vimos la semana pasada. ¿En qué orden? Si la voy a hacer constante, si la voy a hacer compleja, si la voy a hacer lineal. No, está bien. La escalerita. Ahí es donde yo empiezo a desarrollar a nivel de microestructura. Ese desarrollo proposicional se me va uniendo con la coherencia. Entonces yo decido, bueno, voy a armar aquí. Resulta que estoy hablando de clase, entonces ¿cómo hago? Empiezo a organizar temas. Entonces el maltrato es... Como estoy hablando, dije, voy a hacer una definición. Supongamos que esté aquí. Pero entonces, como aquí tengo que hablar mi tesis, tengo que plantear acá también. Tengo que tener en cuenta, ir dominando las dos cosas. No puedo olvidar ni la una ni la otra. Luego empiezo a dar los argumentos, si es un ensayo. Entonces yo digo, no, este orden no me sirve, yo arranco a mí por acá y empiezo a cantar otra cosa. Y empiezo a desarrollar en términos de, ahí sí, cómo se va agregando información. Tema, rema, información conocida, información nueva. ¿Qué estructura quiero seguir? Se veré si la sigo así constante, voy agregando remas, o voy haciendo la escalerita, o me vuelvo compleja y retomo. Es la decisión que yo hago. Y todo eso con las relaciones referenciales y los conectores. Van pegando. Ese es el material que necesita pegar. Entonces, ¿ahí qué hizo? Vuelve también a la micro. ¿Y en la micro qué más va a tomar? Acuérdense. No los saltos de habla, acuérdense. Ahí lo que van a tomar es, ojo, van a tomar vocabulario, los procedimientos. Usted verá si trabaja con repeticiones, con sinónimos, con generalizaciones. ¿Se acuerda cuando veíamos los procedimientos? Sí. Si hace elipsis, si hace sustituciones. Generalización. Y el vocabulario, con cadenas semánticas. Ahí empieza usted a elegir la terminología que va a utilizar. Esa terminología entonces define el vocabulario que usted va a manejar. Y está en micro. Pero en función de todo lo demás. En función de todo lo que usted va a desarrollar. Y vuelve entonces al nivel enunciativo para plantear puntos de vista. Entonces ahí sí ya vuelve otra vez al nivel enunciativo y cuando usted va a plantear sus puntos de vista, pues va a empezar a argumentar y ahí ya empieza todo el proceso de argumentación. Entonces, según Martínez, ¿dónde va la decisión de los actos de habla en las sentencias? Es que toda la coherencia se construye con los actos de habla. Toda esta parte va en términos de actos de habla, que es lo que vamos a mirar. ¿Cuál es la función que van a desempeñar los actos de habla? Van en todos, porque al fin y al cabo estamos hablando de efectos. Y los efectos se dan a través de actos de habla.
se construyen a través de actos de habla. ¿Qué es lo que vamos a mirar entonces ahora? Cuando nosotros tenemos esta coherencia, cómo va funcionando cohesión y coherencia, entonces vamos a ver cómo es que, qué función desempeñan los actos de habla en esa construcción de la coherencia en todos esos niveles, cuando estoy ya en el nivel macro, super y enunciativo. Entonces es lo que vamos a mirar hoy, que ahí es donde empieza a desempeñar funciones autónomas, funciones dependientes del contexto y funciones dependientes de la interacción. Entonces aquí es donde nos vamos a centrar para ver esa relación. ¿Por qué? Cuando yo estoy viendo una función, grosso modo, dependiente o autónoma, entonces cuando yo veo el acto de habla aquí, que digo, esto es una, digamos, es una advertencia o esto es una definición, esto es una comparación, esto es un contraste, o esto es una precisión, o esto es una ampliación, o esto es un ejemplo. Yo los veo independientes. Voy diciendo aquí, esto es una definición, por acá puede estar un ejemplo, por acá puede estar... Profe, porque se podría como organizar como en un cuadrito, ¿no? Como una matriz, para que digamos, por ejemplo, tener en cuenta estos elementos de acá de la macroestructura, y como en la otra columna que digan el acto de habla. Por decir, si voy a empezar con planteando pues como definición, entonces ahí coloco el acto de habla. Sí, Y para, ahí sí, para para abajo, pues poder, como para ir... poder Eso es lo que viajar vamos a ir entre mirando. macro y micro, y entonces Eso es lo que vamos a mirar ahorita con con los ejemplos de hoy. Pero cuando uno hace el análisis debe tener en cuenta que ¿Dónde está? los actos de habla son una categoría del análisis. Ajá, Por sí. ejemplo, tú dices, situación de comunicación, es una categoría de análisis dentro de la dinámica social e iniciativa. Situación de comunicación, situación de enunciación, luego ya viene la enunciación, la argumentación dentro de la enunciación, pero una categoría es del análisis de los actos de habla, casi que aparte, es una categoría de análisis. Y están en todos esos niveles. O sea que lo primero que estamos viendo aquí es que existe todo esto. Existe. Cuando ya hacemos análisis del discurso, tomamos estas categorías para analizarlas. ¿Todas? No. Depende de lo que usted le sirva en función de lo que usted está analizando. Entonces ahí es donde usted ya puede ir escogiendo cada una de esas categorías que vamos. Pues aquí ya estoy nombrando aisladas todavía porque no hemos trabajado dinámica en relación con la comunicación, no lo hemos trabajado, estamos trabajando, digamos, lo que usted encuentra en un texto como la manera como se puede ir armando o estructurando. Por acá y por acá, dale, ve. Si nos mantenemos todavía en el nivel de escritura, o sea, en el que estamos planteando acá en el ejemplo, el nivel de escritura, entonces, sí, así como... Baja la macro. Sí, así como está. Para Martínez, entonces, juega en doble, o sea, en doble nivel lo de los actos de habla. En todos, en doble, pero son multiniveles, porque son varios. Sí. Los actos de habla, o sea, uno puede identificar como el macroacto de habla y ahí estaría también en la parte como de superestructura, ¿no? En la parte enunciativa. Enunciativa ya estaría. Enunciativa, cuando uno dice el macroacto de habla. Claro, porque es que usted dice, en ese texto se presenta un rechazo o un reclamo. Ok, en el macro. Y cuando uno va identificando párrafo por párrafo, ella es en el son dependientes del contexto. El contexto es en ese texto. Dentro y de ese ya se mueve en la superestructura. Super y macro y micro, en las tres. En el nivel enunciativo. Sí, pero digo en el párrafo. O sea, en el párrafo estaría ya funcionando de manera autónoma. Solito ahí. En ese párrafo está solo. Nosotros digamos que en ese párrafo hizo un ejemplo. O en ese párrafo hizo una precisión. Pero ya en función del otro párrafo que sigue, ya ese ejemplo está apoyando algo, entonces no es lo general. Entonces ahí, cuando tú dices, por ejemplo, en ese párrafito, estamos hablando de función dependiente. Digamos en ese párrafito. Pero cuando ya lo uno con el otro párrafo y el otro y el otro, ya es dependiente de ese contexto, esa relación de todos esos párrafos. Y ya en el nivel, por ejemplo, de oración, que yo digo, en esta oración voy a definir. No, pero si estás en oración no estás definiendo actos de habla.
porque estás en dos niveles distintos. Bueno, sí, Estás en el nivel digamos, de la estructura y en en el esta otro. proposición, en este enunciado, Ahora sí, ahora sí. en este enunciado voy a definir, Ujú. ¿cierto? Entonces, ahí en esa parte ya es nivel micro. O sea, cuando estoy en el nivel proposicional, estoy definiendo. Puedes estar definiendo a nivel micro, no tanto a nivel micro. Es que tienes que mirar la relación, es que tienes que tener en cuenta qué estás buscando, porque no es simplemente que yo voy a encontrar aquí, encontré la definición, listo, la encontraste. No, pero la ¿para qué? escribo. No, cuando estoy escribiendo. Cuando estás analizando. Cuando Claro, estoy escribiendo. cuando la estás encontrando, entonces tú dices, bueno, En este nivel, en esta proposición, o sea, Encontraste- cuando estoy definiendo lo que voy a escribir por el párrafo, entonces digo, en esta proposición voy a iniciar con la definición. voy a empezar con la definición. Ajá. Ajá, entonces al definir que voy a empezar así, estoy definiendo un tipo de acto de habla en el que voy a hacer Pues vas a tener una función dependiente. una claro. función dependiente. Pero que va a tener incidencia, ahí ya estás trabajando a Sí. nivel Sí, o sea, micro, sí, pero en función macro y super. micro en función macro, eso es lo que Eso. quería entender. Claro. Sí, sí, pero Estás actuando en la parte micro, pero La tiene función efectos en la función super, Sí. macro y super. Sí, pero porque esa ya la estaba entiendo, planteando desde la planeación, desde la ¿cierto? La planeación. estructura. Claro, Es que Ajá. uno claro. puede analizar y dice este primer párrafo, el autor lo que está. Un No, acto de pero habla es y que Pero es que ya definir. sabes, no, ubicamos yo el lugar de la estoy- escritura. pero yo no. estoy definiendo Desde el lugar de desde escritora. el lugar de Exacto. No, pero escritura. igual, pero pongámoslo al revés. Tú como escritora, mi acto de habla de este párrafo es definir. Ujú. Mi acto de así Sí, dices Sí, muchos verbos. Eso. exacto. Eso. Voy a Pero definir. sí, pero sí, está bien. Sí, voy a definir y luego voy a ampliar y voy a Exacto. mostrar un ejemplo. Eso es lo que voy a hacer. Claro, eso Sí, porque es defino que van- tema y rema. O sea, Exacto. es- Entonces me Eso. define el tema y rema y cómo lo quiero hacer. Listo, voy a mostrar la definición. Entonces voy a decir, Sí. ahí decido en las relaciones preferenciales. Exacto. Empiezo con la definición y digo, a eso se le llama maltrato. Ajá. Ajá. Y entonces ahí sí Empiezo el estoy maltrato, muy en el nivel micro en referencia con todo. Sí, Sí, Claro. pero ya muy en lo micro. Listo. Eso es lo que- exacto. Ahí te ubicas también, tú te ubicas, porque es lo que tú quieres hacer. Ujú. Y entonces, por eso es tan importante esa planeación. Mire que cuando uno planea, realmente, bueno, yo estoy haciendo este capítulo de mi trabajo de grado y mi investigación. ¿Qué debo hacer? Yo voy a mostrar tal cosa o voy a contrastar tal cosa. ¿Cómo los voy a llevar a ese contraste? Así, así, acá. Voy a mostrar esto, muestro el ejemplo, muestro el análisis, comparo, contrasto, evidencio y hago tal cosa. O sea, es esa planificación Es la micro en planificación. términos de actos de habla. Exacto. Exacto. Me Que van, permite. sí, que Van de van la mano. unidos. Sí, van Pero entrelazados. es que no, yo la verdad sí no veo claro lo que tú dices respecto a lo micro y los actos de habla, porque estás mezclando epistemológicamente conceptos y categorías de análisis. No, ella a ver, Digamos que la unidad de análisis, desde la perspectiva de la dinámica, la unidad es el enunciado. Sí. Y el enunciado es diferente, o sea, a nivel enunciado. Y tú puedes coger un texto y solamente decir, voy a aplicarle esta categoría y solamente voy a ver actos de habla. Y solamente ves actos de habla y estás en el nivel enunciativo. No estás mirando, digamos, en términos estrictos, micro, macro, no, estás analizando actos de habla. lo que pasa es que ¿Qué allí quiere el Julia, autor? ella lo que va a hacer es, lo que se está es sirviendo de alguna manera de esas estructuras, de esos niveles, a nivel micro, super, para ella poder dar cuenta de eso. Es lo que ella quiere tener esa claridad. ¿Cómo me sirve a mí el nivel Sí. micro en función de ese nivel enunciativo? Ujú. Que Es pues lo ya que yo está de en pronto otro te entiendo rol. que quieres decir. ¿Cómo Sí. sirve ¿Cómo, el nivel cómo micro? me sirve a mí el nivel micro? ¿Para qué me sirve a mí el nivel micro? En función de lo que yo quiero hacer a nivel enunciativo. Claro. Entonces ella dice, Eso listo, ya- es lo que ella quiere hacer porque ella se estaba Ajá. posicionando desde allí, es lo que yo te entiendo. Sí. Entonces ella dice, bueno, yo voy a empezar por la definición. Entonces yo sé que voy a definir, pero obviamente yo no me voy a caer en la definición, porque yo quiero llevar a un contraste, a una reflexión, a una toma de conciencia sobre tal cosa. Sí, sí. Sí. Pero voy a empezar por la definición para que ese lector mío Ujú. entienda de qué estamos hablando Sí. cuando hablamos de maltrato. Ujú. Entonces es eso para poder buscar el Es efecto. la planificación Es la en planificación. Exacto, la términos de planificación. actos de habla.
en Ya términos está de en un rol de escritora. ella está en ese rol, entonces está ubicada, entonces digo, bueno, yo voy a empezar con ese lector que yo estoy construyendo, porque acuérdese en eso, Texto muy usted configura un lector, que su texto lo va a leer otro, eso no lo controla usted, pero yo hago usted está una configurando precisión. un lector. ¿Quién quiere su la planificación en términos de actos de habla permea todos los niveles. Claro, y es lo que vamos a mirar, es que eso es lo que vamos a mirar ahorita. Exacto. Ese es el tema de hoy, ese es el tema precisamente de hoy. No, Y, pero esa, sí. y el Ajá, permear claro. eso, básicamente Es es súper importante tener. relacionar Todo está todo el desarrollo ilocutivo con el desarrollo proposicional. O sea, ¿cómo es que eso funciona junto? Eso funciona. ¿Cómo funciona junto? Funciona. ¿Cómo el hecho de que yo tenga una palabra, vocabulario, ojo, una palabra que yo elegí a nivel vocabulario, y si la voy a estar repitiendo, el procedimiento que voy a utilizar es repito y repito esa palabra, ¿cómo va a tener unos efectos a nivel enunciativo? O los Son las Sí, cadenas exacto. semánticas. Entonces, por eso cuando decíamos los procedimientos que utilizan los autores, cuando estamos viendo a nivel textualidad, listo, ¿por qué los procedimientos como se construye, digamos, el texto? Yo repito, eso entiende también, yo repito, reemplazo por sinónimos, hago generalizaciones. Ahí es donde tiene sentido eso, porque eso por allá solito, ¿para qué sirve? No. Cuando yo quiero que entienda que es maltrato, voy a repetir la palabra maltrato muchas veces, porque está ligado a mi enunciación, a lo que yo quiero, al efecto que estoy buscando. Entonces entiendo que el lector se ubique en lo que es un maltrato. Entonces, posiblemente para mí va a ser más fácil, le repito la misma palabra, no le voy a poner sinónimos. Porque entonces, o si le voy a poner sinónimos, puede ser que yo esté grabando violencia, maltrato, y resulta que son unas distinciones a nivel, digamos, semántico también, ¿no? Agresión, entonces, ¿cómo? Depende de lo que yo quiera. Pero si estoy diciendo es que usted es maltratado, entonces maltrato es esto, y siempre le voy a decir la palabra maltrato, la voy a repetir. Porque si no, entonces estoy buscando como todas esas definiciones en cuál cabe. Que es que aquí de pronto está más por agresión, entonces se manifiesta de esta manera, más la violencia de esta otra, el maltrato más de esta otra. Eso depende cuando yo, a nivel micro, decido utilizar los términos. Por eso es que cuando yo les decía el ejercicio de miren los procedimientos, es que la manera como el autor decide lo que él va a hacer para poder escribir, son decisiones que tienen que ver con eso. Nada es casual. Nada es ¿Cuáles casual. son los procedimientos? Son los procedimientos, Para construir, para desarrollar el tema. pero procedimientos gramaticales, léxicos. Claro, entonces en los gramaticales, entonces yo utilizo las relaciones referenciales. Eso está relacionado ¿con qué? Con el tipo de también que yo consideraba el lector. Entonces uso la referencia anafórica o catafórica, o también digamos, me voy a la referencia exofórica, situacional. Recurro a sus conocimientos previos. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que uno lo que tiene que tener es un dominio. Dominio de ese texto para poder saber qué estoy haciendo. Pero más del dominio, la conciencia. Por eso se llama, es una toma de conciencia sobre el funcionamiento de los textos en la vida social. Cuando yo tomo conciencia de eso, cuando yo digo, bueno, este procedimiento lingüístico, yo sé que es un procedimiento lingüístico. O sea, aquí está un procedimiento lingüístico. Cuando me dicen, utilicé repeticiones, utilicé reiteraciones, utilicé cadenas semánticas, son procedimientos lingüísticos. Pero esos procedimientos lingüísticos, cuando yo los uso en función de la construcción de un texto para expresar mis puntos de vista sobre un tema, yo puedo dominarlos como yo quiera. Ahí es donde yo decido. Y no se me va a volver tan difícil escribir lo que tengo que escribir, porque va en función de lo que yo quiero hacer. Por eso es tan importante primero planear todo esto. Si yo me voy a la loca a escribir lo que quiero, pues obviamente que me va a tardar mucho tiempo, porque ni siquiera yo misma sé qué es lo que estoy haciendo, ni siquiera yo misma he relacionado nada. Entonces, si yo no hago esa relación, es muy difícil realmente construir un texto coherente. Ahí es cuando le dicen a uno la coherencia. Claro que hay algunos que también le dicen a uno, no tiene coherencia, pues tampoco entienden la gente qué significa la coherencia. Entonces, pero miren que esa coherencia
tiene que ver aquí con ese desarrollo y el objetivo del proceso. O sea, lo que yo quiero, cuál es el efecto que estoy buscando. ¿Cómo lo estoy diciendo para lograr el efecto del objetivo? Y al final, ¿qué quiero hacer en términos de intención? ¿Listo? Entonces, miren allí que precisamente el acto de habla, en un enunciado, ojo, en un enunciado, los actos de habla tienen muchas funciones. A eso es que vamos a irnos. En la enunciación, o sea, en un enunciado, donde estamos ya desde el punto de la pragmática, esas relaciones que se construyen cuando nosotros hacemos uso del lenguaje, los actos de habla van a tener diferentes funciones. Entonces yo tengo que leer ese acto de habla en términos de qué, de todas esas relaciones que van a haber allí. Por eso hablábamos la semana pasada, van a haber actos explícitos y actos implícitos. Ahí es cuando realmente se construye, porque están funcionando los dos niveles. Uno dice, ¿qué está haciendo ahí? ¿Ahí está dando una información o es que está explicando algo? Las dos cosas, porque en términos de pedacito puede ser que está dando una información, está informando algo, pero en términos de todo el texto está contribuyendo a una explicación. Entonces yo tengo que ir leyendo ese grande que se va generando, el que se va generando. Y en términos de esa explicación puede ser que vaya a dar un rechazo a algo, entonces está rechazando. Entonces, este mismo acto de habla tiene una función acá, tiene otra función acá, pero tiene otra función a nivel general. Eso es lo que hay que aprender a leer en los actos de habla. Entonces, no interesa, digamos que desde la mirada del análisis del discurso, no interesa únicamente reconocer el acto de habla. No tiene sentido reconocer o enseñar los actos de habla si un profesor le va a enseñar los actos de habla aislados. No tiene sentido. Porque ¿por qué? Porque tienen que ir en función de algo. En un propósito. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo como maestro le digo a mis estudiantes, identifican los actos de habla. Eso es un primer ejercicio. Sí, reconózcanlo. Pero ¿qué está haciendo usted como maestro con eso? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Para qué? Cuando en la vida real lo que hay que leer esos actos de habla, en los efectos, en las prácticas reales, por eso el lenguaje en uso, en las prácticas reales, en los géneros, en todos los textos que circulan, van teniendo funciones distintas. Y allí donde nosotros tenemos que tener en cuenta esa función. ¿Qué función están desempeñando? Entonces, ojo, sí, hay que enseñarlos. Aquí hay un acto, reconozcámoslo, y es como un primer ejercicio que yo les dije la semana pasada. Empiecen a identificar actos de habla en tal texto. Miren a ver qué están haciendo ahí. Yo les dije, cojan el párrafo 1. ¿Se acuerdan que les dije? Cojan un párrafo y vamos a ir mirando. ¿Qué encuentran ahí? Ay, que es que está explicando, que es que está ampliando, que está haciendo una precisión. Ah, listo. Estamos en un nivel, pero no nos podemos quedar ahí. Luego toca que mirar en función del otro párrafo y luego en función de todo el texto. Y luego en función de qué era lo que estaba pretendiendo hacer el autor de ese texto. ¿Me hago entender allí? Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos, muchachas. Sí, yo tenía. Dale. Si todos los actos de habla en un texto se podrían decir que son conscientes. Sí, porque es una relación entre planear el texto e interpretar el texto. Porque, por ejemplo, hay actos muy similares como amonestar, criticar. Entonces, yo estoy leyendo el texto y creo que ver la intención o el propósito del autor es casi como adivinarlo, obviamente dentro de los límites de la interpretación, pero aún así es como esa brecha que existiría entre lo que yo interpreto de que es ese acto de habla y la intención que tuvo el autor. Ahí es cuando está esa diferenciación clara también entre interpretar y analizar. Cuando yo estoy interpretando, o sea, estamos en dos posiciones, ¿cierto? Tú me estás diciendo, bueno, la posición de escritor, yo lo que quiero hacer es esto. Pero entonces me paso al lugar del lector. Si yo, como lector, no logro identificar el acto de habla que generó el escritor, no estoy leyendo. No estoy leyendo. Realmente no lo he leído. Pude haber decodificado, pero no lo estoy leyendo. Porque leer es comprender. En castellano es comprender lo que el otro me está diciendo.
¿Cómo lo hacemos entonces desde el análisis del discurso? Utilizamos categorías que nos permiten identificar eso. Entonces ahí es donde yo voy como analista, no a interpretar, sino a analizar la secuencia de esos actos de habla que se generaron. Entonces digo, mira, él está diciendo tal cosa, pero tú como lector estás diciendo tal otra. Entonces, no hiciste una lectura. Cuando uno está leyendo, entonces, ¿qué es lo que está dando cuenta? De esas intencionalidades del otro. Si no, no estoy leyendo. Entonces, ahí es donde yo me voy, me formo mis opiniones, y entonces yo digo una cosa y el otro dice, yo nunca dije eso, usted me entendió mal. Puede ser en el discurso oral o puede ser en el discurso escrito. Entonces, dice, usted me entendió mal. Entonces, ahí puede ser que en los procesos, entonces uno dice, pues en el proceso de escritura está haciendo otra cosa. Porque también ahí viene el proceso. ¿Será que yo quería hacer esto, pero como no fui coherente, no logré eso y conllevó a otro acto de habla? Puede pasar eso también. Es que bueno, Ahí es cuando uno dice, bueno, pues yo no estaba diciendo eso, o cuando uno está hablando también pasa eso muchas veces, no, yo estaba haciendo tal otra. Entonces, ¿qué pasó? Pues le dice el autor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Ahora sí. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? no, en cuanto a la pregunta de lo implícito, lo tácito, No, como no puede escritora, no ser soy capaz tan de plasmar consciente. mi acto de Tan habla, mi intención en el para acto mí. de habla, en el Mi acto de habla encadenamiento es de la perfecto, secuencia. es preciso y no entiendo por qué otro no me entiende, no me comprende. Yo diría que sigue habiendo un nivel fuerte tácito o más bien implícito de lo que uno hace. O sea, Por uno eso. dice, hablábamos aquí, por muy claro que yo escriba, con Siempre cohesión van a ver. y muy bien organizado el texto y todo, Siempre. y yo digo, no, pero es que yo tengo la intención con mi acto de habla de esto, pero no se logra el circuito comunicativo o se logra otra, o se hace otra cosa. Es que yo no quería eso, ¿no? O sea, ahí hay muchos O no es elementos consciente. exacto, relacionados con la parte psicológica, social, o sea, entra en juego el tema de lo ideológico. Lo ideológico. El otro diría, no, pues sí, está muy claro todo, que yo tenía esta intención. Es que, exacto. Diría yo, ¿no? Que eso sigue existiendo por mucha, digamos, aquí estamos tomando conciencia. Estamos tomando conciencia, pero no quiere decir que no hayan supuestos, implícitos, entredichos, elementos ideológicos presentes en eso. Porque tus opiniones, tus creencias, de alguna manera, los valores que tú tienes se van a reflejar allí. Porque eso se refleja en el posicionamiento. Entonces, cuando usted plantea un tema, usted siempre va a asumir posiciones. Eso del lenguaje objetivo que dice el periodismo no existe. No, Sí, no, 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 sí. no. Nosotros como periodistas tuvimos esa Le discusión viene en el hace corazón, 30 años. Ajá. Y nosotros como periodistas sabemos que la credibilidad y la objetividad es una construcción discursiva. Ujú. Ahora digo discursiva, antes decía pues una construcción del lenguaje, audiovisual o Ujú. escrito. Es una construcción, es un efecto. Ujú. Nosotros, mi tesis fue sobre eso, Ujú. sobre tumbar incluso esa sensación de objetividad y realidad que se da en el documental. Porque cuando uno ve un documental, cree que lo que está diciendo, lo que está viendo verdadero. Ajá. Nosotros demostramos que ese documental era una puesta en escena, pero tenía todos los elementos para que hubiera un efecto de credibilidad. Eso es lo que se busca. O sea, lo hacemos todo el tiempo, Claro. O sea, yo que he sido crítica de esto, yo lo sé, esa es una discusión mandada a recoger hace 30 años. Exactamente, entonces por eso se habla de la subjetividad. La La intersubjetividad. subjetividad del lenguaje también, entonces allí está presente. Bueno, entonces aquí ya estamos viendo cómo es que empieza todo esto a cobrar forma. Y realmente uno no va a lograr tampoco controlar todos esos supuestos, no va a lograr controlar todo, es muy difícil, realmente es difícil. Pero entre más conciencia usted tome de lo que usted quiere hacer con su texto, pues obviamente mejor desarrollo va a Exacto. tener. Entonces, el desarrollo proposicional del mismo va a ser diferente, va a ser más consciente de alguna manera, ¿no? Yo quiero hacer aquí, precisamente a propósito de lo que dice mi compañero, Albert Javier, desde la perspectiva de la comunicación interpersonal. Comunicación interpersonal
o íntima, él dice que solamente el 7% de lo que recibe nuestro interlocutor proviene de lo que ha dicho con la palabra. El 93% restante proviene de lo que no se ha dicho, de la comunicación no verbal. Entonces imagínate que eso que tú planteas pues tiene una pertinencia porque de todas formas hay una brecha entre lo que uno quiere decir, lo que uno dice y lo que el otro le entiende. Y el efecto que tiene. Pero lo chévere de esto, de esta dinámica, de lo que estamos aprendiendo, es que hay unas categorías concretas, categorías de análisis, que a pesar de que te hacen una relación intersubjetiva con lo que estás leyendo, te permite, como de una manera sistemática, analizar con unas marcas, discusiones y unas categorías de análisis, aunque haya todas estas brechas. Por eso hay una mayor análisis. Listo. Entonces, en esa escritura, bueno, todavía nos falta, en la escritura intencionada, entonces, desde lo micro y lo macro, ahí podría ser que el otro nivel, que ya está en la parte de enunciación, que es la parte de los argumentos, o sea, cómo enlazo estos actos de habla más estas formas de secuenciación más las formas de los modos de organización, cómo los enlazo frente con mis puntos de vista. Claro, porque ahí ya lo que tú vas a hacer y los anudo Exacto. con la intención y el propósito. Exactamente. Ahí es donde hace clic las formas de argumentar. Exactamente. De Vanilla. Entonces ahí es donde usted puede elegir cómo argumentar. Entonces usted puede optar por tipos de argumentos, puede optar por modelos de argumentos, estrategias, todo lo que usted quiera hacer, entonces ya lo hace allí. Porque ya usted cuando está aquí, yo digo, bueno, frente a ese tema, listo, me posiciono, tomo puntos de vista, salte acá. Y esos puntos de vista, si voy hasta entrar de la argumentación, pues tengo que organizarme. Y entonces ahí yo decido también en función de ese otro, con qué argumentos lo voy a convencer o a persuadir, qué es lo que quiero hacer. Puedo también tener en cuenta ya, si Perelman me dijo, Perelman me da unas técnicas para argumentar y unos tipos de argumento, acaba de hacer Fulvia algo. Las cifras dicen tal cosa, las estadísticas, damos una argumentación por cifras. Porque como las cifras son de las que más se usan, el 25%, el 70%, y trajo un autor, las cifras dicen por ahí, claro, los números no se equivocan, pero quienes argumentan utilizan las cifras a su favor. Exacto. Para argumentar. Y eso se vuelve muy creíble, ¿no? Cuando me dicen el 20%, entonces uno dice, son datos. Pero yo argumento por datos y por cifras. Los cifras no es probable también. Probabilidad, no es certeza. No necesariamente es certeza. En la argumentación funciona como una probabilidad. Y también está allí. Ya te doy la palabra, Cristian, y luego te la doy a ti, Gustavo. No, también está allí también, digamos, como en el lector, porque ella, digamos, por ejemplo, puede traer un autor y puede traer un dato, pero finalmente es relevante esa cifra y ese autor para lo que ella está trayendo. Porque entonces se une no solamente el argumento por la cifra, sino el prestigio, la autoridad. ¿Quién lo dice? No es lo mismo que lo diga Graciela que lo diga un experto en esa disciplina. ¿Sí o no? Entonces allí lo traigo también desde la autoridad. Entonces, ¿a quiénes traigo? Y otra cosa, ahí viene un procedimiento. ¿Cómo lo traigo? Exacto. ¿Cómo lo traigo? ¿Lo traigo textual o lo parafraseo? Porque si yo lo parafraseo, lo puedo acomodar como yo quiera. Esa es la inquietud que yo siempre he tenido. Ese es un procedimiento, es que son procedimientos discursivos. Y es muy bueno porque significa que tú estás dominando el conocimiento que plantea el autor. Claro, pero también, ojo, tú lo puedes dominar o dar apariencia. Porque la apariencia me dice a mí que yo domino y en el parafraseo yo elijo qué digo, cómo lo digo y dónde lo digo. Y puede ser que lo que dijo en el texto original no tenga nada que ver con la manera como yo lo estoy acomodando en mi nuevo texto. Pero entonces lo traje a usted, que es una voz reconocida, un autor, tiene su prestigio, lo traje aquí, lo parafraseo
pero lo estoy acomodando es a mi intencionalidad. Esa fue la pregunta que yo le Y hice así a la maestra Bolívar. porque muchos, cuando uno encuentra, por ejemplo, a mí me han citado, pero yo he encontrado que lo que tú has yo dicho. estaba diciendo en realidad lo usó para su propio beneficio y lo que está haciendo es diciendo algo que yo no dije con su cita. Por eso Graciela Reyes dice la perversión de la cita. La perversión. Ella habla de la perversión de la cita. Pervertido no es un término mal, sino que obviamente hay un cambio y se trae. Es que nunca un enunciado va a ser lo mismo después de que se tome. Es decir, si salió de aquí y lo pongo en otro, va a ser completamente distinto. Así lo traigo en cita directa, va a tener una función distinta, porque es una cosa que usted dijo y lo estoy acomodando en mi discurso, y entonces Y en en mi otro discurso, contexto. con Con otro la contexto, intención, tiene la Con intención otra mía. intención, en otro Corre. Es lo mismo que ocurre con la cámara, que todo el mundo decía, pero es la cámara la que está allí, es la cita directa, la cámara, pero ¿y quién puso la cámara ¿Quién en está orientado? en ese ángulo y no en el otro? Y además, ¿qué le focalizó? Los ojos, la expresión, Claro. el plano, Entonces, Plano. el plano que decidió tomar. no hay tal cosa de que uno Sí. Ya ven la idea. Además, si lo Sí, que está la haciendo idea de Miguel. No, yo iba a decir que las gráficas también. No, los números a las gráficas. creo yo que pueden mentir. Y las gráficas también. Sí, se ve, por ejemplo, cuando se están haciendo encuestas en tiempos de elección. Entonces, las encuestas lo que hacen es mostrar que la brecha entre dos contrincantes a veces no es muy grande o es muy grande Orienta. para poder Orienta. digamos, manipular un poco allí. Claro, Bien, orienta. sí. Y entonces ahí viene el poder de la influencia. Eso me hizo recordar una situación que sucedió a un compañero, ¿no? Un video que tomaron, que ellos tienen una granja y estaban moliendo maíz. Y el profe estaba detrás organizando de la niña organizando la máquina para moler el maíz. Y el video, los profes mandaron el video pues, a los papitos para que vieran lo que los niños estaban haciendo. Recortaron y tomaron la imagen donde el profe está detrás de la niña ahí. Y ya lo estaban culpando de Uy, eso fue. Eso es muy complejo, ¿sí? Lo que se puede hacer en lo que usted dice. Sí, no. Ahí es donde Estaba en otro donde contexto, tener como el otra ojito intención. afinado para analizar tantas cosas. Entonces, no sé cómo vamos hasta aquí, muchachos. Bien. Entonces, miren todas las relaciones que quiere estableciendo. Entonces, lo que tú decías ahora, Beatriz. Efectivamente, cuando yo ya estoy en ese plano del enunciativo, realmente esto se desarrolla a través de lo ilocutivo. Y lo ilocutivo tiene que ver con la coherencia, pero a su vez, ese ilocutivo no está desligado del desarrollo proposicional, que tiene también que ver con tanto lo micro como lo macro. Es decir, no es que el uno esté tampoco alejado del otro, es que todos Van a la están par. interrelacionados. Todos están interrelacionados. El uno me jala una cosa, el otro me va jalando la otra, y se van moviendo. Y en ese movimiento se van creando todo esto. Por eso es que leer es tan complejo. Y leer realmente sí es detectar. Entonces, cuando yo leo, yo soy capaz, cuando yo leo comprensivamente, entonces, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Yo analizo el funcionamiento de esos actos de habla, tomo distancia, porque uno también a veces se mete y uno va con sus ideas. Pero entonces, obviamente, primero tengo que tomar distancia, miro, y luego ya sí, bueno, analizo. Digamos que el análisis del discurso, eso es lo que me permite a mí tener en cuenta qué categorías voy a analizar para dar cuenta del análisis y no solamente quedarme con la interpretación, sino analizo. Por eso es que hay autores que analizan tanto los actos de habla, analizan los supuestos, analizan los implícitos, analizan la función de tantas cosas. Pero uno la analiza, o cuando uno elige qué categorías analizar, esto que le está poniendo en relación, y eso me va a permitir mostrar lo que yo quiero mostrar. O sea, no es que yo tengo que mostrar todo esto en el análisis de estas categorías, no porque es en función de lo que yo quiero evidenciar. Entonces yo elijo qué es lo más pertinente, elijo para analizar y poder demostrar
en mi argumentación lo que yo quiero demostrar. ¿Listo? Bueno, entonces voy a parar aquí. El break, un momentico, los